Hebreos, capítulo 1, y vamos a ponernos en pie. Para leer desde el versículo 4 hasta el capítulo 2, versículo 16. Ahorita les voy a explicar por qué vamos a hacer por qué esta lectura tan larga, pero mientras leamos Hebreos capítulo 1, versículo 4 al capítulo 2, versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Dios: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son las obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Podemos tomar nuestros asientos. Hermanos, después de haber contemplado el prefacio, o sea, versículos 1, 2 y 3 del libro de los Hebreos, ahora nos introducimos a la carta como tal, o sea, al cuerpo de la carta como tal. Los primeros 3 versículos deben verse como el prólogo, hermosos, tanto que pasamos 5 domingos contemplándolos. Pero ahora entramos al cuerpo de la carta en sí mismo. Y el versículo 4 comienza la primer sección. ¿Qué quiero decir con comienza la primer sección? Bueno, varios comentaristas sugieren que hay entre 5, 6 o 7 secciones del libro de Hebreos. O sea, diferentes temas que se abordan, diferentes temas que son contemplados. Y el primero de estos comienza en el versículo 4. Ahora, si son 5, 6 o 7, lo veremos nosotros más adelante. Lo que sí es claro es que el versículo 4 comienza el primero, el cual termina en el capítulo 2, versículo 16. Por eso es que hoy, que nos introducimos a la primer sección, leímos la primera sección completa, ya que quería que identificaran algo, y es esto, que la primera sección tiene un tema general: ángeles. Ángeles. Y el tema es un contraste entre la gloria de Cristo y la gloria de los ángeles, la obra de Cristo y la obra de los ángeles, la superioridad de Cristo sobre los ángeles. De manera que a partir del día de hoy nos introducimos a un texto en donde frecuentemente vamos a estar haciendo mención a los ángeles. No obstante, el día de hoy no pretendo abordar todo lo que podríamos decir de esta primera sección, sino únicamente del versículo 4, el cual dice así. Pueden leer conmigo Hebreos capítulo 1, versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El texto, el versículo 4, es la introducción a la primera sección. Y esta introducción a la primera sección, el versículo 4, nos hace evidente lo que he dicho, que el tema es Cristo y los ángeles, pero específicamente la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Así que comencemos a tratar esta primera sección contemplando este primer versículo. Y me gustaría hacerlo a través de 3 sencillas partes, hermanos. 3 sencillas partes. En primer lugar, veamos un poquito sobre qué son o quiénes son los ángeles. En segundo lugar, veamos el contraste que hace el autor de Hebreos sobre Cristo y los ángeles. Cristo es superior, ese es su contraste. Y en tercer lugar, preguntemos, ¿por qué Cristo es superior? ¿Por qué nos está diciendo el autor que es superior a los ángeles? 3 cosas: ángeles, contraste y razón. Razón de su superioridad. Comencemos con los ángeles. El texto dice, hecho superior a los ángeles. A ver, si vamos a pasar varias semanas considerando el contraste entre Cristo y los ángeles,
haríamos bien en tener al menos una breve introducción, una mini teología de los ángeles. ¿Quiénes son estos seres con los cuales Cristo es contrastado? Con los cuales Cristo es contrastado tal cual. Bueno, podemos decir varias cosas. Niños, y esto les va a interesar a ustedes sobremanera. Porque yo sé, niños, que ustedes, ya sea niños, me refiero no solo a varones, sino también a las niñas, nos gusta escuchar de personajes hermosos, con grandes poderes y demás. Nos gusta escuchar de esos seres, de personajes, de personas que hacen cosas especiales, que tienen habilidades superiores o un carácter excepcional. Bueno, niños, eso son los ángeles, así que presten mucha atención a las características de los ángeles, y la primera es esta, que los ángeles, nos dice Hebreos, son seres espirituales, no tienen un cuerpo. Escuchen lo que dice Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación? Dice, ¿no son espíritus? Es cierto que a veces los ángeles toman forma humana. A veces toman una forma como si fueran hombres. Pero realmente los ángeles son invisibles ante nuestros ojos. Los ángeles son seres espirituales y esto los hace muy preciosos porque ellos no se hacen viejitos, ¿sabían? Ellos no envejecen, ellos no se corrompen, ellos son seres espirituales que permanecen bellos por siempre. En segundo lugar, los ángeles son mensajeros. De hecho, la palabra ángel, tanto hebrea como griega, quiere decir literalmente eso. Un ángel es un mensajero. Mensajero. Y un mensajero siempre tiene un mensaje que llevar. Y es que esto es lo que hace a los ángeles particulares. Los ángeles son mensajeros de Dios. O sea que tienen mensajes de parte de Dios para anunciar. Tienen órdenes que cumplir de parte de Dios. Por eso los ángeles se encuentran en la corte de Dios. Por eso los ángeles están al pendiente a Dios. ¿Cuán grandes son estos seres? ¿Cuán preciosos deben ser que se encuentran cerca del trono, escuchando la voluntad de Dios para salir y hacerla? Y es que esa es la tercera característica de los ángeles, que son seres obedientes. Seres obedientes. Escuchen lo que dice el Salmo 103. Dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Los ángeles son seres espirituales con un mensaje y siempre obedientes a la voz de Dios. A ver, cuando Dios creó el mundo en el inicio, es cierto que hubo otros ángeles que no hicieron la voluntad de Dios y por lo tanto fueron expulsados del reino de Dios en los cielos. Satanás era el líder de ellos. No obstante, los que se quedaron ahora obedecen para siempre la voluntad de Dios. Y dice el Salmo que no solo son obedientes, sino poderosos. Y es aquí, niños, donde quizá es lo que más les va a gustar. Porque saben que los ángeles tienen tanto poder que con solo 2 de ellos una ciudad entera podría ser destruida.
Mira, una vez Jacob estuvo luchando con un ángel. Y probablemente Jacob estaba bien alimentado. Y luchaba con el ángel. Y dice que lucharon por horas. Y de repente, dice, el alba viene, es hora que me vaya. Y el ángel hace esto. Con su dedo, con su mano, toca la coyuntura de su pierna. Y Jacob se disloca. Y dice que a partir de ahí siempre caminó con bordón, con bastón, porque caminó mal. Se descoyuntó. Niños, ¿pueden imaginar cuánta fuerza tienen los ángeles? Solamente hizo así y Jacob perdió la batalla. Los ángeles son seres poderosos. Por eso Jesús dijo esto. Yo, ahora que soy arrestado, ¿creen que no me puedo defender? Podía pedirle a Dios que me dé una legión de ángeles y los destruiría a todos. Los ángeles son seres sumamente poderosos que manifiestan el poder de Dios con grandes obras. Por eso se les llama también ejércitos. Hubo una vez un rey que salió a la guerra y el rey estaba asustado porque unas naciones lo rodeaban. Pero el profeta estaba confiado porque sabía que Dios había enviado a sus ángeles. Y entonces pide el profeta y dice, abre los ojos de este para que pueda ver tu protección. Un ejército para luchar contra sus enemigos. Y en quinto lugar, podríamos decir mucho más de los ángeles. Pero este no es un sermón de ángeles, sino de Cristo. Así que una cosa más. Los ángeles son protectores de la santidad de Dios. Es verdad que quizá algunos más que otros. ¿Por qué? Estoy de acuerdo que es posible que los ángeles tengan rangos, ¿sí? Lo creo. Hay algunos ángeles rasos. Y bueno, están los querubines que contemplan el rostro de Dios. Bueno, pero todos ellos son guardianes de cuidar la santidad de Dios. Cuando Adán fue expulsado del reino, un ángel con una espada ardiendo se paró en medio entre el jardín y Adán, ahora que fue expulsado. Y ese ángel cuidaba la santidad de Dios. Un ángel que iba a ejecutar juicio si era necesario. De hecho, ¿recuerdan que en el arca del pacto había 2 ángeles mirando hacia adentro? ¿Qué miraban? Bueno, había 3 cosas dentro del arca del pacto. Y una de ellas era la ley de Dios. Ellos tienen un especial cuidado de su ley. Ellos ejecutan. Hermanos, cuando me toca hablar en algunas ocasiones de la doctrina de los ángeles, que ahora he dado en 15 minutos, lo que se podría dar en 1 hora o más, pero al meditar en esto, déjenme dar una aplicación al contemplar tan bellas criaturas. Hermanos, estas son criaturas de gloria, criaturas excelsas, bellas criaturas, pero deberíamos exaltar sobre todo la gran obediencia que ejecutan a la voluntad de Dios. Siempre que contemplo a estos seres, mi aplicación personal y ahora para la iglesia es esta: que podamos imitar su obediencia, que podamos imitar la obediencia de estos ángeles. De hecho, déjenme decirles algo. En última instancia, esto es lo que los hace bellos y preciosos. Porque Satanás ya no es más bello ni precioso. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue su maldad? Desobedecer a Dios. Eso lo corrompió. Pero estos ángeles que por la gracia de Dios fueron confirmados en obediencia,
permanecen en su gloria, que podamos entonces imitar su obediencia. Bueno, habiendo dado esta mini teología, no mini teología, es mini teología de los ángeles, ahora ya sabemos que estas criaturas de Dios son seres espirituales, que tienen un propósito principal de ser mensajero y cumplir la voluntad de Dios, que son poderosos y obedientes, y en quinto lugar, que guardan la santidad de Dios sobre todas las cosas. Ahora sí podemos proseguir con nuestro texto, versículo 4. Dice, hecho superior a los ángeles. Aquí está la comparación. Es evidente que hay una comparación. Están los ángeles, que son gloriosos. A ver, hermanos, lo que hoy yo les tuve que explicar en estos 15 minutos, los hebreos no necesitaban tal explicación, porque ellos ya tenían un entendimiento claro de los ángeles. De hecho, cuando uno lee los comentarios hebreos del Antiguo Testamento y demás, es evidente que había mucho trabajo mental de los judíos sobre los ángeles. De hecho, algunos erradamente, pero algunos a veces encontramos hasta oraciones de los ángeles, hacia los ángeles, como de protector. Así que aquella oración de angelito de mi guarda, mi dulce compañía, es tan viejo como en el tiempo de los hebreos. Bueno, estos seres tan especiales son contrastados con Cristo. Dice, y Cristo es superior. Y Cristo es superior. La pregunta es, y es lo que quisiera resolver en este segundo punto, ¿por qué el contraste? ¿Por qué la necesidad de contrastar a Cristo con los ángeles? Existen varias teorías. Por ejemplo, algunos han propuesto que a estos cristianos a los que les está escribiendo el autor, estaban contaminados por unas herejías, o sea, unas falsas doctrinas de Cristo. Y se ha encontrado en los documentos que se llaman los rollos del Mar Muerto, se ha encontrado que había algunas doctrinas equivocadas, por ejemplo, de que Cristo era un Mesías, pero iba a haber otro Mesías. Y estos dos Mesías iban a someterse al arcángel Gabriel. Por lo tanto, el autor considera necesario decir Cristo es superior. A ver, otros proponen que no era la herejía de los textos del Mar Muerto el problema, sino que el gnosticismo o el proto-gnosticismo, y si quieren saber qué es el gnosticismo, pueden ver una de las lecciones de historia de la iglesia en donde hablamos acerca del gnosticismo, pero en resumen, es una doctrina, una corriente de pensamiento que considera que Dios realmente no creó el mundo, sino que Dios, sin darse cuenta, tuvo una emanación de su ser y creó alrededor de sí muchos otros seres, y esos otros seres salieron otros seres. Bueno, y hay unos que son los ángeles, y estos son superiores a Cristo. Déjenme decirles algo. En la iglesia temprana sí había un problema con estas doctrinas. Sí existía. De hecho, si ustedes leen Colosenses capítulo 1, versículo 16, y de hecho, si leen Colosenses en general, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo tiene un énfasis continuo a los ángeles. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice que Cristo creó a esos ángeles, a esos seres, para enfatizar su superioridad. Pero más adelante dice que algunos consideran dar culto a los ángeles y a seres superiores mayor que confiar en Cristo. Así que Pablo en Colosenses sí está tratando ese tema complejo. Mi argumento es que en la epístola de los Hebreos, el autor no está tratando ninguno de esos dos problemas.
El autor de Hebreos está hablando de los ángeles por otra razón. No porque corrían el riesgo de adorarlos tal cual, no porque corrían el riesgo de caer en el gnosticismo y los ángeles, no porque corrían el riesgo de considerar el arcángel Gabriel mayor que Jesús, no. El argumento es diferente. ¿Y cuál es el argumento según mi pensamiento? El argumento es este. Los ángeles fueron utilizados por Dios para traer el antiguo pacto. Pero estos seres son tan gloriosos que el antiguo pacto vino con mucha gloria, ¿sí? No es lo mismo que una caja donde viene un gran regalo, la lleve hacia la reina un simple plebeyo, medio mal vestido, mal combinado, y va y se lo entrega. Pero, ¿será importante el regalo si viene así con ese plebeyo? No. Pero ¿qué tal si un regalito, una cajita, viene resguardada por 5 soldados de la realeza? De esos que nos gusta ver que no se mueven, ¿sí? Que marchan preciso, que mantienen su rostro firme, bien vestidos, esas ropas de gala, sus armas bien pulidas, sus trompetas bien ajustadas. ¿Cómo consideraríamos ese regalo? Mucho más importante, ¿no es cierto? Bueno, hermanos, el antiguo pacto vino con mucha gloria, porque fue a través de Moisés y de las manos de ángeles. Pero el nuevo pacto vino con mucha humildad. El argumento del apóstol aquí entonces es este. Habla de los ángeles, no porque los estuvieran adorando. Habla de los ángeles a fin de contrastar que Cristo ha traído un mejor pacto, una mejor revelación, una más clara revelación que los ángeles que vinieron con más gloria. A ver, déjenme demostrar esto. Vayan a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. A ver, ¿qué nos dice aquí el texto? Bueno, que el pacto mosaico no solo fue acompañada o ejecutada por el gran siervo de Dios, Moisés, sino que fue acompañada con la gloria de los ángeles. Ahora, en el pensamiento de Esteban, abran sus Biblias ahora en Hechos capítulo 7, en el pensamiento de Esteban, el hecho de que los ángeles trajeron la ley, hacen a la ley muy, muy, muy importante. Lean conmigo, Hechos capítulo 7, versículo 53. Hechos 7, 53. Que dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea, Esteban está diciendo, a ver, ustedes, que incluso cuando la ley fue dada por ángeles, incluso así, no la guardaron. Esto se nos confirma en Deuteronomio capítulo 23, donde se nos dice, porque en Éxodo no se nos dice nada de los ángeles, pero en Deuteronomio sí se nos dice que Dios dio la ley a Moisés y que los ángeles fueron un tipo de mediador inmediato. Hermanos, qué gloriosa fue esa entrega de la ley. ¿Recuerdan cómo estaba la montaña cubierta por nubes? La voz de Dios tronando desde el cielo. Y ahora se nos dice que allí donde los ojos ya no alcanzan a ver, donde estaban las nubes, había ángeles, seres gloriosos, brillando y dándole la ley a Moisés.
podía producir esto en los judíos, en la tradición judía, porque recuerden que estos son cristianos, primeramente que vienen de tradición judía. ¿Qué podía generar esta gloria del Antiguo Testamento con la que el Antiguo Testamento fue dado? Podía generar poco a poco un respeto mayor al Antiguo Testamento o a la revelación del Antiguo Testamento, particularmente al pacto antiguo, al pacto mosaico. Y quizá un desprecio poco a poco hacia la revelación que trajo Cristo. De hecho, vean el Hebreos, regresemos a Hebreos y quiero mostrarles algo. Creo muy importante para entender el punto que estoy argumentando. Hebreos 2:5. Dice Hebreos 2:5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. No sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Por qué el apóstol sugiere o menciona esto? Bueno, cuando lleguemos al capítulo 2, versículo 5, lo voy a tratar con más detalle, pero este es mi argumento, hermanos. Mi argumento es el siguiente. Debido a que los ángeles jugaron un papel tan importante al dar la ley, ahora incluso podrían ser considerados como seres que traerían el juicio venidero. Y yo creo que es por eso que incluso el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios menciona que nosotros, los creyentes, juzgaremos a los ángeles. Porque había en ese pensamiento de esta superioridad de estos seres. ¿Por qué entonces el autor de Hebreos se va a dedicar a exaltar a Cristo sobre los ángeles? En resumen es esto, hermanos, y quédense con esto de todo lo que he dicho. Porque debido a que los ángeles, estos seres gloriosos, trajeron la ley, el antiguo pacto, esto podía mover los corazones de los cristianos a decir, es que yo creo que todavía tenemos que dar mucha atención a la ley del antiguo pacto. Y quizá regresar a la circuncisión y quizá a esto, porque miren, vean qué seres tan gloriosos la trajeron. Bueno, va a argumentar el autor. No, pero Cristo es más glorioso incluso cuando vino en humillación. No tienen que regresar al antiguo pacto. Su gloria es menor a la gloria del nuevo pacto, incluso cuando Cristo vino en humillación. Presten atención al nuevo pacto. Presten atención al nuevo pacto. Ya no regresen a los rituales. Presten atención a este. Esa es la razón de hablar de los ángeles. De hecho, si ustedes notan, no hay un sentido polémico como de menospreciar a los ángeles en la carta. Hay un sentido simplemente de decir, son seres gloriosos, pero Cristo es mayor. Cristo es mayor. De manera que su revelación es mayor. De manera que el nuevo pacto, a ver, hermanos, déjenme darles una ilustración. El antiguo pacto fue dado con seres brillantes. ¿Sí? Seres brillantes, seres resplandecientes. El nuevo pacto fue dado en medio de un pesebre y una cruz. Pero dice el autor de Hebreos, pero que eso no les haga pensar que Cristo es menor que los ángeles, es superior. Habiendo dicho eso, ahora podemos regresar o avanzar a nuestro tercer y último punto. Ya hemos visto quiénes son los ángeles y ya vimos el contraste, la razón del contraste. Ahora vamos a investigar brevemente la razón de la superioridad de Cristo. Ok, nos estás diciendo que Cristo es superior a los ángeles y por eso no debemos prestar más atención al antiguo pacto que al nuevo pacto porque Cristo es mayor. Pero explícame, ¿por qué dices que es mayor?
el autor nos da dos razones. Hebreos capítulo 1, versículo 4. Lean conmigo. La primera razón es esta. Tenemos que leer desde el final del versículo 3, así que regresen un poco al versículo 3. Dice que después de haber hecho purificación por nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. ¿Cuál es la primera razón de por qué Cristo es mayor a los ángeles? La primera razón es esta: porque aunque vino en humillación, hoy está en gloria. Lean el versículo 9 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa de los padecimientos de muerte. Hermanos, el autor de Hebreos reconoce que Cristo, o sea, verdadero Dios y verdadero hombre, sí en un sentido fue menor que los ángeles. A ver, no en el sentido de su divinidad o algo, sino Cristo, el Verbo encarnado, al estar en su carne, sí es cierto que vino, que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y no lo digo yo, lo dice el texto. Pero, ¿qué insiste ahora? Pero ahora está sentado en gloria. Sentado en gloria. Sentado en alta majestad. De manera que aunque vino en humillación, ahora reina. Por lo tanto, Cristo ha sido hecho mayor que los ángeles. Después de que Cristo vino en humillación, vino y murió en la cruz, vino y padeció, ahora reina sentado en el trono. No menosprecies, por lo tanto, el nuevo pacto. Y déjame aplicar esto para los que están entre nosotros, que consideran a este Salvador menospreciable por la forma en la que vino. Porque tú dices, tú lo proclamas rey, pero nació en un pesebre. Sus amigos lo abandonaron y estuvo en una cruz. ¿Cómo que este es un gran rey de gloria? Bueno, porque vino a humillarse así para nuestra salvación, pero ahora reina en los cielos. Y la conclusión de esto va a ser en el capítulo 2, cuando lleguemos. Por lo tanto, presta atención a su palabra ahora. Porque si la menosprecias, no te estás metiendo con un ángel que te podría destruir así. Te estás metiendo con uno superior a un ángel, que es el que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué Cristo es mayor que los ángeles? Porque fue hecho mayor. A causa de terminar su obra, ha recibido una mayor y más grande recompensa. Ahora déjenme avanzar a la segunda respuesta, porque hermanos, realmente es la segunda respuesta la que en mi opinión tiene el mayor peso en el autor. Y es esta. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Tengo que confesar algo. Esta última parte es complicada. Regularmente, en mi preparación del sermón, hay veces que solo puedo consultar 2 o 3 comentarios. Siempre intento más, pero no siempre alcanzo todos los que quisiera. Pero este fue un texto difícil, de manera que tuve que consultar todos los comentarios que tenía a la mano. Y hermanos, no pierdan su atención en lo que viene,
porque es la parte más difícil, pero pienso que si nos esforzamos, será la parte que más nos recompensará. Aquí va. Dice que Cristo heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué es esto de que heredó más excelente nombre? Comencemos por entender qué es un nombre. ¿Qué es un nombre? Bueno, un nombre es más que un título. Nosotros usamos el nombre como títulos, ¿sí? Simplemente, bueno, esta será la forma en que designamos a esta persona. Pero el nombre en el concepto hebreo refleja el carácter de la persona. Refleja quién es. Nos dice algo de su ser. Jacob, el mentiroso, el engañador. Eva o varona porque salió del hombre, o Eva porque es madre de todos los vivientes. Los nombres nos dicen algo del carácter de una persona. Dice un autor, en la tradición bíblica, el nombre es más que un identificador arbitrario. Evoca la identidad de aquel que es nombrado, o sea, nos dice algo. Bueno, dice el autor de Hebreos que Cristo heredó un nombre. ¿Y saben qué es lo que pasa? Los comentaristas se empiezan a pelear unos con otros por decir, ¿y cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre que identifica a Cristo? Porque dice que heredó un nombre que es un nombre que lo hace superior a los ángeles. O sea, ese nombre dice algo del carácter de Cristo. ¿Cuál es ese nombre? Bueno, algunos dicen que es Yahvé. Y dice, el nombre aquí es Jehová. Cristo heredó un más excelente nombre que es Jehová. Otros sugieren que es el nombre Hijo, que heredó un más excelente nombre Hijo. Y todos tienen argumentos, contraargumentos y demás. ¿Cuál creo yo, a la luz de leer los diferentes comentarios, cuál es el nombre que Cristo heredó que lo hace superior a los ángeles? Recuerden, no estamos buscando simplemente un título, sino un nombre que nos diga quién es Cristo, que lo hace superior a los ángeles. Bueno, para entender esto, creo que debemos comenzar por entender la palabra griega que se usa aquí por heredó. Es cierto que la palabra griega puede ser utilizada aquí como un heredero, pero también puede traducirse como uno que posee. Y un puritano llamado John Brown argumenta esto, diciendo, cuando se dice que Cristo, por cuanto heredó más excelente nombre, es lo mismo a decir porque posee un más excelente nombre. O sea, hermanos, el argumento del autor es que Cristo es superior a los ángeles por dos razones. Uno, porque ha sido hecho Señor, ha sido elevado al trono. Y dos, porque posee un nombre que cuando contemplamos ese nombre lo hace más hermoso, más bello, más poderoso, más digno que los ángeles. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? ¿Qué nombre en la Biblia nos dice de Cristo lo más excelso que lo que podamos pensar? ¿Quieren que los desilusione? No creo que haya un nombre.
Creo que por eso el autor se queda con este texto diciendo, ha heredado o posee un más excelente nombre. ¿Cuál nombre? Sí, es cierto, Jesucristo es Jehová, ese es su nombre. Es cierto, es hijo. Pero pienso que aquí el autor se queda sin dar un nombre para decir, Cristo es demasiado. De manera que solo puedo decir que posee más excelente nombre que todos. Déjenme ayudarlos en esto con Apocalipsis 19. Abran sus Biblias ahí. Apocalipsis 19. Versículo 9 en adelante. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién? Al ángel. Juan contempla la gloria del ángel y lo que hace es caer. Y dice, y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba, énfasis, se llamaba, o sea, su nombre es Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino de su furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es el punto, hermanos? Juan está recibiendo una revelación de la gloria de Cristo, particularmente de lo que Cristo viene a hacer en su segunda venida. Y cuando contempla la gloria de Cristo, lo llama de tres formas diferentes. Y se llamaba Fiel y Verdadero. Y su nombre era el Verbo de Dios. Y tenía un nombre escrito que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, Juan está contemplando a Cristo y no sabe qué nombre elegir, sino que nos da muchos nombres para que entendamos quién es Jesús. Regresemos a Hebreos. Los ángeles, seres bellos, hermosos, tanto que confundieron a Juan y se postró para adorar. Pero Cristo, una vez que vino e hizo purificación de nuestros pecados, y que ahora está sentado en la majestad en las alturas, ha sido hecho superior a los ángeles. ¿Por qué Cristo es mayor que los ángeles? Porque ha sido hecho superior. Porque después de concluir su obra, fue coronado con prestigio, fue coronado con el juicio venidero, fue coronado como Señor de señores, Rey de reyes, único mediador. Pero en segundo lugar, Cristo es mayor por cuanto heredó o por cuanto posee
un más excelente nombre que ellos. O sea, hermanos, Cristo es un ser más glorioso que los gloriosos ángeles. Me gusta lo que dice Atanasio sobre esto. Dice, el autor usa la palabra mejor o hecho más excelente porque está intentando decir lo siguiente: que Cristo es uno diferente a los ángeles. Cristo es uno diferente a los ángeles. Es mejor no solo porque ha sido coronado. Hermanos, si eso fuera todo, alguien podría decir, ¿y por qué un ángel no podría ser coronado igual que él? No, eso no es todo por lo cual Cristo es mayor. Es mayor porque es diferente en ser, en gloria. Dice Atanasio, lo que quiere enfatizar el autor de Hebreos es que Cristo es de otra categoría. Él es Dios de Dios y Él es verdadero hombre de verdadero hombre. Pero su ser lo hace distinto a todos. O para usar las palabras más sencillas, que incluso los niños que están prestando atención podrán entender. J. Packer dijo lo siguiente: niños, ¿qué se parece más a Dios? ¿El gusano feo del lodo? Nadie puede decir que están bonitos. Te puede gustar cómo se mueve. Están feos. ¿Qué se parece más a Dios? ¿Ese gusano feo? Bueno, chistoso. ¿O un ángel resplandeciente? ¿Qué se parece más a Dios? Ninguno. Ninguno. Hay más parecido entre el ángel y el gusano que entre el ángel y Dios. Dios es un ser distinto a nosotros. Es un ser que vive eternamente, bello, pleno, poderoso. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es esto: Cristo es mayor por dos razones. Sí, porque ya concluyó su obra y ahora está coronado. Y hermanos, en eso alegrémonos, porque después de sufrir, Él ahora está coronado en gloria. Alegrémonos porque nuestro Redentor ahora está en el trono, siendo alabado por los ángeles, siendo alabados por su iglesia. Él merece estar ahí por sus sufrimientos. Pero en segundo lugar, Él es mayor por cuanto posee un nombre distinto. O sea, ¿qué nombres podríamos poner a Él? Déjenme darles solo un pequeño flash de lo que vamos a estar viendo en el libro de Hebreos. ¿Qué nombre posee Cristo? Es cierto, posee el nombre de Dios. Posee el nombre de mayor revelador. Posee el nombre del resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, sustentador de todas las cosas, creador de todas las cosas, un mejor mediador, Hijo eterno de Dios, generado eternamente del Padre, sin principio, sin fin, eterno sumo sacerdote, mejor que Melquisedec, un mejor sacrificio, un mejor cordero. Hermanos, esos son los nombres que pertenecen a Cristo, que lo hace mucho más allá que superior que los ángeles. Juan entiende esto cuando en Apocalipsis contempla a Cristo como la única persona que posee toda la gloria en sí mismo, toda la capacidad en sí mismo para ser nuestro libertador, para ser nuestro salvador.
es que solo Cristo es el verdadero Dios, que por nosotros se hizo hombre y que cumplió eficazmente y totalmente por nuestros pecados. Ese es Jesús, queridos hermanos. Demos gracias a Dios por los ángeles, pero nunca nos equivoquemos. Los ángeles son meras criaturas, poderosas, mayores que nosotros, pero criaturas. Comparadas con Cristo, no se asemejan en nada. Queridos hermanos, encomienda entonces tu vida siempre al único y verdadero Salvador, Jesucristo. Entendamos qué necedad es entonces para los hombres orar a los ángeles. Porque hay algunos que oran a los ángeles pidiendo la protección de Gabriel o Miguel y demás. Veamos cuánta necedad. Cristo es el único en el que podemos descansar. Veamos qué torpeza es la que cometen y blasfemia la que cometen los falsos testigos de Jehová al llamar a Cristo simplemente el arcángel Miguel. No está leyendo que Cristo es superior a los ángeles, es otro. Es de otra categoría. Cristo es distinto. Huyamos entonces de esa falsa doctrina, pero no huyamos sin decirles la verdad. Prediquemos, vayamos a Hebreo. ¿Quién es Jesús? Dime, ¿quién es Jesús? El arcángel Miguel. ¿Es el arcángel Miguel? Aquí dice que es mayor que los ángeles. ¿Cómo puede ser el arcángel si él es mayor que ellos, que los ángeles? Queridos amigos, si hubo riesgo de desobedecer el antiguo pacto, porque la ley fue dada por manos de ángeles, ¿cuánto mayor riesgo hay para ti el ignorar el santo evangelio que fue dado y predicado por el mismo Hijo de Dios? Yo vengo a hablarte palabras de vida y palabras de amor, que puedes ser perdonado, pero también tengo la responsabilidad de advertirte que si sigues ignorando el llamado de este Cristo que es mayor que los ángeles y que cualquier otro ser, estás en grave peligro. Niños, déjenme darle unas palabras para ustedes. Yo no sé cuál es ese personaje, ese héroe que te tiene atrapado en este momento. Yo no sé si lo escuchaste, leíste de él, o lo viste en alguna película o en algún lugar. No sé. Pero recuerda esto. Ningún superhéroe se acerca a los ángeles gloriosos y poderosos. Nadie se acerca en su poder a ellos. Niños, que esos héroes no los distraigan de poner sus ojos en Jesús. Esas fantasías solamente deben servir para recordarles: Cristo es mayor. Cuidado de llenar tanto sus mentes de fantasía como para ser engañados con quién es el verdadero Salvador. Jesús no es un héroe de ficción. Ni siquiera me atrevo a usar la palabra vana de decir que es el mayor héroe, porque es bajar la dignidad de quién es Jesús. Pero sí te puedo decir esto: Jesús es el verdadero Salvador del
mundo. Ahí afuera hay un gran esfuerzo por distraer a la gente. ¿No es esto interesante? Que un montón de películas tratan acerca de un hombre que rescata el mundo. La gente quiere eso. Naturalmente estamos inclinados a desear eso. Pero niños, no se distraigan. Recuerden que el Salvador de los pecadores es Jesucristo. Él es el que rescata. Él es el que nos rescata de nuestros pecados. Hermanos, una breve palabra más para esta querida iglesia y será todo. La belleza de los ángeles nos atrapa. El escuchar de los ángeles y sus glorias deben hacernos ver que son criaturas muy bellas y que si pudiésemos verlas nos deleitaríamos en eso. Porque son seres con mucha virtud, lo que los hace muy preciosos. Pero nosotros cantamos algo que espero que hoy tenga más sentido en nuestros oídos. Jesús, empero, más bello. O sea, pero Jesús es más bello que todo el reino, el mundo celestial. Queridos hermanos, nuestro corazón desea contemplar belleza. Nuestro corazón se agrada con la belleza. Es por eso que a veces podemos quedarnos fijos contemplando un paisaje hermoso y callar y contemplar. Y eso nos pasaría si ángeles hoy aparecieran. Pero, queridos hermanos, Jesús empero es más bello. ¿Quieres ser atrapado con una visión de la gloria de Cristo? Contempla esto frecuentemente. Cristo es el ser más bello y deseable que podemos imaginar. Que no te esté distrayendo entonces el mundo. Que no nos estemos entreteniendo entonces demasiado en las cosas de esta tierra. Si Jesús es más bello, Él puede atraparnos con una mirada. Como dice la mujer de Cantares, tan solo una mirada, tan solo una contemplación de sus virtudes, de su gracia, hermanos, nos puede hacer vivir a sus pies. Nos puede derrumbar para adorarlo. Contempla la gloria de este ser que es mayor que la de los mismos ángeles y serás cautivado para obedecer como los mismos ángeles. Que Dios obre con su palabra en nuestros corazones.